Bien, habíamos estado trabajando entonces hasta acá con la serie de cambios y transformaciones que la revolución industrial significó para la forma de la ciudad, en general la ciudad europea, pero también habíamos hablado de ciudades norteamericanas, y para la concepción del espacio y de la utilización de materiales de nuevas maneras para la construcción de nuevas tipologías arquitectónicas. Ahora bien, acá también hay que introducir qué es lo que pasa con lo que tiene que ver con la imagen y sus funciones. Ustedes recuerdan que ya desde que estamos trabajando desde el barroco, nosotros habíamos empezado a problematizar un poco las relaciones de la imagen con los sistemas sociales. Ya lo hemos planteado antes también, pero sobre todo a partir del barroco. Bien, lo que vamos a trabajar ahora tiene que ver con la forma en la que las imágenes y sus funciones se transformaron, sobre todo durante los años que van desde 1850 hasta 1900. Vamos a ver que hay una serie de transformaciones allí que son fundamentales para entender también el proceso que más adelante vamos a ver que se vincula con las vanguardias históricas. Según Ramírez, Juan Antonio Ramírez, que es un crítico e historiador del arte español, la consecuencia más importante en este sentido, en el sentido de la revolución industrial, es la que tiene que ver con la transformación de la visualidad. Él entiende que la producción artística forma parte de un sistema mucho más amplio de soportes visuales de todo tipo que circulan y operan, dice, en lo cotidiano. Él está pensando, tiene un texto editado en 1976 que se llama Medios de masa e historias del arte, de lo que él plantea es la necesidad de reconstruir formas de diálogo e interacción, las maneras en las que se produjeron esos diálogos entre diversos formatos, entre diversas lógicas e incluso entre diversos públicos y circulaciones de imágenes, porque lo que está pensando es en las formas que tradicionalmente son estudiadas por la historia del arte en su relación con otro tipo de soportes visuales que también operan sobre la cotidianidad de las personas. Él está pensando, por ejemplo, no solo en lo que vamos a ver ahora, que es la fotografía, sino que también está pensando en la difusión de imágenes que se vincula a la prensa periódica, está pensando en las caricaturas, está pensando en distintos tipos de gráficos. Entonces, lo que él plantea es la necesidad de observar las imágenes que tradicionalmente observaríamos como parte de la historia del arte en su diálogo con imágenes que normalmente quedarían por fuera, que tienen otro tipo de funciones y que están destinadas a otro tipo de consumo. Lo que él está tratando de ver es algo que vamos a tratar de conceptualizar, o sea, que él conceptualiza como la cultura visual, es decir, las formas en las que una sociedad ve, observa y hace uso de las imágenes que lo rodean, de las imágenes visuales que lo rodean. Lo que él observa es que el proceso de industrialización del siglo XIX fue un fenómeno fundamental, a su entender, en la configuración, digamos, de una cultura visual que se liga a la instantaneidad perceptiva, dice él. ¿Qué es esto? Lo que él plantea es que las formas de mirar, aquello que se ve, aquello que uno puede ver, no por capacidad del ojo, sino porque culturalmente uno está habituado y aprendió a observarlo, se modifican en el siglo XIX por efecto de la difusión, por un lado, de los viajes en locomotora, de la posibilidad de desplazarme a mayor velocidad que la que podría desplazarme tanto a pie como a caballo, con lo cual esa velocidad afecta a aquello que puedo ver, la nitidez con la que yo puedo ver. Es como cuando vamos en un auto por la ruta y la velocidad a la que vamos impide que veamos con nitidez aquello que pasa, aquello por lo que estamos pasando al lado, ¿no? Y a su vez, lo que él plantea es que el surgimiento, es decir, por la invención misma, ¿no?, del aparato fotográfico, de los daguerrotipos primero y luego del aparato
fotográfico por efecto del avance científico de la física y de la química, lo que promueve es una mayor difusión de imágenes y una mayor captura de imágenes y una mayor difusión de imágenes, sobre todo por la prensa periódica. Lo que cambia, dice, es lo que se ve, lo que se exhibe, es decir, aquello que se muestra de eso que se ve, y lo que circula. Entonces, para recapitular, lo que él plantea es, hay un cambio en la instantaneidad perceptiva, la velocidad a la cual yo puedo circular, puedo mover mi cuerpo, hace que aprenda a mirar diferente. Pero a su vez, y esto sobre todo a partir de la fotografía, digamos, efectivamente del trabajo con el aparato fotográfico, el encuadre, es decir, la forma en la que me predispongo y selecciono un elemento a fotografiar y selecciono qué queda dentro del encuadre y qué no entra dentro del encuadre, dice, lo que enfatiza es la percepción del espacio cúbico, eso que habíamos empezado a trabajar en el Renacimiento, ¿no? Dice, enfatiza esa percepción de que la profundidad del espacio puede ser representada sobre un plano. Y a su vez hace visible, precisamente porque ese efecto de aquello que yo hago con el encuadre, hace visible que es un efecto de selección, que es algo que sucede porque yo selecciono el punto de vista. Por otra parte, la producción, el consumo, la circulación ampliada de esas imágenes, precisamente porque empiezan a circular en espacios nuevos, y él acá le está pensando sobre todo en la aparición de fotografías y la utilización asidua de fotografías en espacios como los pabellones universales, de exposición universal de las naciones, está pensando en la prensa, está pensando en los afiches publicitarios. Entonces, lo que él observa es que esta ampliación, digamos, de espacios por los cuales las imágenes circulan, de alguna manera masifica y democratiza el consumo de la imagen. Es decir, mayor cantidad de gente ve que las imágenes visuales, que lo visual forma parte de su cotidianidad. Y esto no significa que todo el mundo va a un museo a observar obras, sino que lo que significa es que su manera de observar va haciéndose cada vez más compleja, digamos, y adaptándose a ese mundo en el cual la visualidad cobra un sentido fundamental. En última instancia, y esto le importa porque es lo que vamos a hablar ahora, lo que sucede es que todas estas transformaciones en la visualidad y en las funciones de las imágenes van a presionar o van a obligar de alguna manera a las artes tradicionales a reformularse, a pensar y definir cuál es su lugar, ¿no? Cuál es su estatuto social particular. Y esto le va a pasar particularmente a la pintura. ¿Por qué? Porque en principio la pintura va a tener que de alguna manera posicionarse frente a la fotografía. La producción fotográfica, por su misma manera, su mismo proceso de manufactura, no solo la hace lo que podríamos llamar más democrática, en el sentido que cualquiera que tenga una cámara fotográfica puede tomar una foto, a diferencia de pintar un cuadro que requiere, o aparentemente requiere, de mayores conocimientos. Ya vamos a ver que no es necesariamente todo el que tiene una cámara es fotógrafo, aunque Instagram nos haga pensar eso. No solo entonces, aparentemente, la producción fotográfica vuelve más democráticas las imágenes porque cualquiera puede tomar una foto, sino que sobre todo la vuelve más democrática en su consumo, porque la forma en la que funciona una fotografía, que es la fotografía tradicional, no la fotografía digital, que es distinta, pero la fotografía tradicional funciona a partir de un celuloide que lo que hace, en este caso no eran celuloides, no eran placas de nitrato, pero no importa, funciona igual, genera un soporte a partir del cual yo puedo
generar tantas copias como desee, es decir, utilizo ese soporte para reproducir, multiplicar la misma imagen y de una manera muy económica. Es decir, genero en un mismo acto de tomar, digamos, capturar la escena, genero un soporte que puedo reproducir casi innumerable cantidad de veces. A diferencia de una pintura tradicional que para cada una de esas pinturas yo debo generar de vuelta el soporte, ¿no? Esto significa una mayor cercanía al consumo, es decir, al ser más económica, sirve mejor, digamos, es posible que sea consumida por clases por clases medias o por sectores menos pudientes, pero también lo que significa es que empieza a ser utilizada como recurso preferido para toda una serie de funciones que normalmente cumplía la pintura y mucho de eso tiene que ver con el retrato. ¿Por qué? Porque además de ser más económica, logra con mejor, digamos, más perfectamente, logra con, digamos, un mayor grado de mímesis la reproducción exacta del referente. Es decir, ¿qué más, digamos, ninguna pintura probablemente podría reproducir el objeto que está, digamos, que está representando de una manera más fiel que lo que lo hace una fotografía, porque precisamente captura al mismo referente. Esto es, digamos, algo que luego vamos a ver que logra de alguna forma una aparente verdad, ¿no? Es decir, aparente verdad porque ya sabemos que cualquier imagen, incluso la fotográfica, por más relación que tenga con el referente real, con el objeto a partir del cual fue tomada, sigue siendo una construcción de un punto de vista de alguien, es decir, sigue siendo una selección, un recorte, algo que, digamos, hubo un proceso de selección y de captura, con lo cual no es una imagen que sea verdad más que otra. Pero en este momento, entre que es mucho más económica de producir, es más económica de consumir y que tiene este mayor grado de mímesis, de verosimilitud, reemplaza de alguna forma a la pintura casi en lo que es lo que podríamos pensar que es su función de registro. Es decir, le gana al retrato, le gana a la pintura documental, testimonial. De este modo, digamos, desde este momento, es que la prensa, por ejemplo, va a utilizar de manera preferente la fotografía porque logra precisamente esa aparente captura de la verdad, de la realidad. A su vez, la fotografía no nace ligada al mundo del arte, sino que en realidad nace ligada al mundo de la innovación tecnológica. Inicialmente, la fotografía va a, de alguna manera, incluso la fotografía que intenta, digamos, acercarse al mundo de las artes, lo que va a tratar es de adoptar una especie de naturaleza artística, es decir, va a tratar de imitar, de copiar el sistema compositivo de la pintura. Es decir, lo que va a tratar de hacer es utilizar las reglas compositivas académicas para ubicar las poses, los espacios, las figuras, los temas, los equilibrios, de tal manera que cumplan con las leyes de la buena composición, las leyes académicas de la buena composición. Esto incluso a pesar de estar recurriendo a estrategias que todo tienen que ver con lo técnico, es decir, este caso, por ejemplo, el del Rechtlander, se trata de un fotomontaje, es decir, se trata de un artilugio técnico, son todas fotos distintas que él pudo, digamos, que él fue componiendo hasta lograr esta gran obra tan compleja, ¿no? Donde fue ubicando a todos sus personajes de tal forma de cumplir con las reglas compositivas de la academia. Esto es interesante porque en algún punto la imagen fotográfica va a ir acercándose a ese mundo artístico, al estatuto de las artes, imitando esos procedimientos de la pintura. Pero a la vez
eso hizo de alguna forma que haya una creciente conciencia de que esos códigos compositivos son precisamente, son un acuerdo, son un código. Es decir, que cada una de esas artes puede tener códigos y que a su vez son posibles de ser cambiados. Por un lado, la fotografía va a empezar a pensar a partir de esta conciencia en la existencia de un código. ¿Qué es un código? El pictórico. La fotografía va a empezar a pensar cuál es su propio código y desde allí van a ir desarrollándose y cada vez más rápido la reflexión y las teorías acerca de los códigos fotográficos, cinematográficos sobre todo, y fotonovelísticos, que son otro mundo, ¿no? Tienen otra serie de códigos. Pero a su vez se va a ir profundizando la reflexión y, digamos, la necesidad de reformulación del estatuto de la pintura mimética, de la pintura que busca copiar de manera, representar de manera fiel a la realidad. Si la fotografía representa de manera más fiel que ningún otro sistema el objeto a representar, el objeto real, ¿qué es lo que la pintura ofrece que no ofrezca la fotografía? ¿Qué tiene de especial la pintura? En última instancia, y esto es importante porque lo que vamos a ver después, esto va a ir profundizando cuestiones que en realidad introdujo el romanticismo y que lo que va a promover es el desarrollo de toda una serie de preocupaciones, posicionamientos que van a ir concentrándose cada vez más en un arte cuya principal meta, cuyo principal interés sea el lenguaje artístico. Es decir, los elementos que son propios y exclusivos del arte, lo que solo tenga que ver con el arte y ya nada tenga que ver con la realidad. Esto es un camino, y esto es importante, no pasa de un día para el otro, es un camino de cerca de 50 años que se va a cerrar con el surgimiento de las vanguardias durante las primeras décadas del siglo XX, sobre todo la primera década. Y esto está en el centro de esto que venimos planteando y llamando que es el arte moderno. Es decir, son de alguna manera los orígenes del arte moderno. Esta reformulación del estatuto del arte va a estar ligada a esta reformulación que Ramírez plantea. Esto viene por la presión de esta transformación de la visualidad, por este surgimiento de la fotografía, por estas formas que plantea, digamos, la reproducción fotográfica. Esto va a presionar a las artes, sobre todo a la pintura, a reflexionar sobre sí misma y empezar a explorar su propia autonomía. Y ahí vamos a ir llegando. Este proceso es en realidad bastante lento y en realidad es el fruto, acá lo que vamos a hacer es una síntesis, pero en realidad es el fruto de múltiples experiencias, juegos y exploraciones que en realidad podríamos pensar incluso de manera individual y la forma más común de encontrarla en la bibliografía es a partir de lo individual, pero nosotros vamos a tratar de plantearlo de manera global y después les voy a dejar, digamos, tareas y videitos con cada uno de los movimientos como para que distingan, pero lo que nos interesa es que quede el proceso global. Entendiendo entonces que durante estos 50 años, estos 50 años que van entre 1850 y 1900, se van a producir toda una serie de cuestiones, sobre todo ligadas a estos tres movimientos: el realismo, el arte por el arte y el impresionismo, que de esto vamos a hablar más adelante. Pero ¿por qué nos interesa? Porque precisamente lo que queremos hacer es trazar, digamos, las generalidades de este proceso. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuáles son los procesos internos a este fenómeno de la reformulación del Estatuto del Arte? Por un lado, algo que
cumplen casi todos los movimientos es la desacralización del tema pictórico. Es decir, hay un desarrollo que de alguna manera a lo que da continuidad es a la secularización progresiva, es esa pérdida de la calidad sagrada del tema que vemos que empieza a pasar desde el Renacimiento. ¿Se acuerdan? Habíamos hablado de eso desde el Renacimiento. Los motivos, el tema que se va a representar, la iconografía en definitiva, dejan de ser elegidos, seleccionados porque sean simbólicos o representativos de algo. No importa en sí mismo el simbolismo, y cada vez más van a definirse a partir de una excusa. Es decir, el tema, se dice, empieza a ser anecdótico. ¿Por qué? Porque en realidad de lo que se está tratando es de explorar las formas de representación a partir del lenguaje. Muchas veces estos temas sí tienen un sentido, y acá es donde viene un segundo punto, que son los casos en los cuales la misma lógica del arte tiene que ver con un compromiso político e ideológico, pero no porque el arte en sí lo demande, sino porque el artista asume una posición, ¿no? Y esto es algo que tiene mucho que ver con el romanticismo, con el compromiso del artista romántico, con la idea de la libertad, ¿no? Y esto se profundiza de tal manera que muchos de estos artistas, que además se observan a sí mismos como precisamente como artistas románticos, ¿no? Como estos seres bohemios, marginales, geniales y demás, estos seres distintos al resto, esta idea lo que va a generar de alguna manera es que cada vez más, y sobre todo en esta segunda parte del siglo XIX, donde las movilizaciones políticas vamos a ver que son muchas, el arte sea concebido, el trabajo del artista sea concebido como algo que tiene que estar al servicio de estas movilizaciones populares, de estos movimientos liberales, de estos movimientos políticos. Vamos a ver que, sobre todo para el realismo, el arte está llamado, digamos, convocado a tener un rol fundamental en la revolución. Esto también tiene que ver con, por un lado, con una necesaria implicación del artista, por supuesto, pero también con que el artista progresivamente y cada vez de manera más fuerte, hasta llegar a las vanguardias prácticamente de manera completa, lo que va generándose es una noción del artista que, por un lado, sostiene esta idea de estar fuera de la sociedad burguesa, ser antiburgués, esta idea romántica, ¿no? Pero a su vez se figura a sí mismo como un provocador, como una especie de ser que está, no solo es autónomo e independiente del sistema social, sino que además es un agente, digamos, del escándalo. Y esto lo van a lograr, por un lado, con algunos temas, lo vamos a ver, por eso algunos temas son significativos, pero sobre todo lo van a ir logrando a partir de experimentaciones antiacadémicas. ¿Qué quiere decir esto? Que van en contra de manera explícita de las formas del arte instituido, de las formas académicas del arte, de las formas que se enseñan en las academias de arte. Y esto es fundamental que se entienda que no es que no las conocen, al contrario, han sido formados en ellas y las conocen a la perfección. Lo que deciden es que por la propia autonomía del arte y por esa necesidad del arte de estar al servicio de la emancipación o de la libertad, si se quiere, lo que es necesario es adoptar posiciones antiacadémicas. Esta centralidad, digamos, del artista como una suerte de genio incomprendido, ¿no? Como una suerte de ser, digamos, trascendental, también se puede observar, digamos, y se entiende mejor, no solo se puede observar, se entiende mejor
precisamente porque van a generarse, ya no solo van a generar obras pictóricas o escultóricas, digamos, de las que normalmente esperamos ver, sino que también van a ir generando textos, van a ir generando escritos en los que hacen toda una serie de declaraciones sobre esto, que son los que efectivamente reafirman esta posición antitradición, ¿no? Antitradicional, pero a su vez dialogan de alguna manera con sus obras, es decir, uno observa las obras y observa sus escritos como parte del mismo proceso de comprensión. ¿Por qué muchas veces es necesario de alguna manera tener este tipo de textos o recurrir a este tipo de textos para entender estas obras? ¿Por qué esto se presenta junto? Bueno, en definitiva, hay algo que tiene que ver con que las obras progresivamente se van de alguna manera haciendo más extrañas a la visión. Más extrañas en el sentido de que precisamente como empiezan a explorar otros temas, que luego vamos a ver por qué son extraños, pero sobre todo empiezan a explorar todos los mecanismos y las convenciones compositivas, es decir, esto que estábamos diciendo acerca de que se empieza a hacer evidente que las convenciones compositivas son solamente convenciones, son acuerdos y pueden transformarse. Y este posicionamiento antiacadémico, esta búsqueda de romper con la tradición, hace que esas convenciones compositivas empiecen a trastocarse, a experimentar con ellas. ¿Cuáles son las convenciones, o sea, los elementos básicos con los que puede trabajar un pintor, por ejemplo? Y va a ser la forma, la proporción, la representación del espacio, es decir, la perspectiva geométrica lineal que viene desde el Renacimiento, el color, la luz, todos estos elementos que luego vamos a ver cómo se van explorando, hacen que cada vez haya más conciencia de que aquello que es propio de la pintura, que si yo retiro todo lo que no es propio de la pintura para quedarme solo con lo que le es propio, retiro el tema, retiro la representatividad del objeto, retiro la importancia del artista, lo que me quedo es con los elementos básicos: forma, proporción, espacio, luz y color. Por eso es que toda esta reformulación, toda esta exploración es lo que va a estar en la base de, digamos, va a cerrar de alguna manera la idea de la modernidad del arte, en la cual se termina de concretar esta idea de que el arte es una cosa autónoma, que se aleja, que se cierra en sí misma, que se explica por sí misma y que no le debe nada, que no tiene ningún tipo de vínculo ni de relación con la realidad.